Jamendo.com. Jamendo.com. Buenos días a todas y a todos. Hoy se imparte por parte de la CGT la segunda sesión del curso de Planes de Igualdad. En el día de hoy intervendrán Teresa Ramos Antuñano, abogada del Gabinete Jurídico Confederal, hasta las 11:30, y luego en la segunda parte de la mañana intervendrá Mario Ruiz Gálvez, economista colaboradora de CGT. Comentar que bueno, que este curso, igual que ayer, se está grabando, así es que luego lo podréis ver en la web de CGT, en la pestaña de información, que es donde estamos subiendo todos los cursos, y comentaros también que bueno, que para el mes que viene ya informo, antes de darle el paso a Teresa, informo que el mes que viene, el día 4, damos el curso de lecciones sindicales, el día 11 otro curso sobre nuevos permisos, y el día 12 tendremos una formación que va a ser presencial, pero también por streaming, sobre la jornada laboral, que desde CGT estamos reivindicando la reducción de la jornada laboral a 30 horas, y vamos a hacer una formación en Madrid, en la Universidad Autónoma en la Universidad de Madrid. Esta formación la hemos enviado toda esa información a todos los sindicatos, la volveremos a reenviar para que quien esté interesada o interesado pues asista o se conecte por streaming, y animamos a participar. Y ya le damos paso a Teresa. Muchas gracias, Teresa, por las formaciones que nos están aportando muchísimo. Muchísimas gracias, Ángela. Bueno, pues nos encontramos en la segunda sesión de este curso de formación de planes de igualdad y instrumentos contra la brecha salarial, que empezamos ayer, que estuvimos viendo en el día de ayer, pues lo que supone una negociación colectiva en el marco de los planes de igualdad. Y hoy sí que quería introducir, aunque sea de manera muy escueta, el otro instrumento de negociación colectiva en el ámbito de la igualdad, de los feminismos, que se trata del protocolo de acoso por razón de sexo y sexual. Es como una píldora más chiquita, ¿vale? De hecho, tenemos un curso de formación específicamente de acoso preparado para el 21 de febrero del año que viene. Así que lo recibiréis pues el próximo año, y os podéis apuntar para ver un poquito más a fondo y más de manera integral este tema de acoso por razón de sexo y sexual. Voy a compartir pantalla. Como ha dicho Ángela, a las 11:30 vendrá Mariu a hablar sobre el 902, el reglamento 902, que que ya lo hemos comentado anteriormente en el día de ayer, pero sí a desarrollar, a profundizar mucho más en cada uno de los instrumentos, es decir, el registro retributivo, sistema de valoración de puestos de trabajo y auditoría retributiva, ¿de acuerdo? Entonces, ella se incorpora a las 11:30, entonces lo que tenía pensado como ayer es pues una exposición por mi parte de 1 hora, de 10 a 11, y dejar como aproximadamente media hora, vamos viendo los tiempos, para que hagamos un poco de preguntas, debates, opiniones, y compartir también, yo creo que prácticas que hace cada sección. Dicho esto, y también, bueno, Mariu ya avanzará así como primicia un nuevo material de difusión que tiene como finalidad un poco desentrañar
masticar y que sea más comprensible los diferentes instrumentos contra la brecha salarial. Pero bueno, eso ya se lo dejo a Mario. Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a ver que quedaría como el último punto del índice que vimos ayer y que es protocolo contra el acoso por razón de sexo y sexual, y también veremos un poquito la coordinación empresarial en materia preventiva, teniendo en cuenta que el acoso es un riesgo laboral y qué hacer, cómo coordinarse de manera preventiva cuando en un ámbito laboral, en un centro de trabajo, concurren plantillas de diferentes empresas, ya sea porque hay subcontratación o porque se comparte espacio en ese centro de trabajo y una de las empresas sea titular. ¿Vale? Bueno, pues comenzamos con el protocolo contra el acoso. Aquí como que he cogido una de las imágenes que teníamos en el PowerPoint de acoso y es de qué estamos hablando cuando hablamos, valga la redundancia, de acoso por razón de sexo y sexual en el ámbito laboral. Aquí nos encontramos como el iceberg, ¿no? Lo que estamos hablando es de violencia de género. Bien, del sistema patriarcal que de manera histórica establece como roles y estereotipos, no solo en el ámbito laboral, sino en las casas, en el ámbito público y privado. Se tiene un mandato de género, unos roles, un constructo social en el que se produce la subordinación de la mujer sobre el hombre y que en este pues, iceberg lo que se ve, lo que es visible y lo que es más grave, pues ¿no? Nos encontramos el asesinato, ¿no? Y después las agresiones físicas y los abusos sexuales, ¿no? Pero de manera más invisible, de formas más sutiles, bajando por la intensidad de la gravedad, pues ya nos encontramos a ese maltrato más psicológico, a esa desigualdad en el que pues de manera más sutil y de manera más aceptada socialmente, ya cada vez menos, pues se producen determinados comportamientos, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, ya sea entre pues, en el barrio, no solo de invisibilización, sino desvalorización, de humillación y de no tener en cuenta o de ir más allá en torno a esa situación de subordinación que tiene la mujer, ¿no? En relación al hombre en términos generales, ¿no? También como citar las cuestiones así más de calle, más de los micromachismos que se dicen, ¿no? De tener siempre la capacidad de hacer comentarios sobre una mujer, sobre su físico, ¿no? Sobre ¿no? esa potestad que se tiene y de estar opinando siempre sobre cómo estás, que te vistes, que no te vistes y lo guapa que estás de manera un poco así socialmente más reconocida, ¿no? y más tolerada, ¿no? Aunque efectivamente yo creo que ya estamos recorriendo camino, pero todavía queda por avanzar. Como decíamos, ha habido efectivamente muchos avances, pero sigue existiendo como una desigualdad, ¿no? También hay que incluir como diferentes factores, no solo de ejes de opresión, ¿no? De ejes de desigualdad en esa interseccionalidad, que no solo nos encontramos obviamente la cuestión de género, sino efectivamente la cuestión de clase es fundamental. No es lo mismo una mujer de clase social alta que una obrera precaria, migrante y sin papeles, si me permitís, introduciendo otros ejes de presión como son la raza, con las fronteras que tenemos tan presentes en nuestro país y en Europa en general y en el mundo entero en particular, así como también, como hablábamos en el día de ayer, las personas LGTBIQ+, que efectivamente pues ahí se van añadiendo
discriminaciones en relación a la orientación sexual. Siempre se escuchan noticias, ¿no? Ayer yo lo escuchaba por la radio, pues que unos chavales jóvenes se dedicaron a patear a una mujer por ser boyera, o bien la cuestión de la identidad de género, ¿no? Denominada identidad sexual, por cierto, en la ley trans, al entender que el sexo también es un constructo social, ¿vale? Es decir, que en la ley de trans no se le llama identidad de género, sino identidad sexual a las personas trans. En este sentido, las personas trans, las estadísticas dicen que efectivamente no solo están abocadas en un gran porcentaje a la exclusión, a la expulsión del ámbito de las relaciones laborales, del mundo del trabajo de manera más tradicional, por así decirlo, y por tanto se tienen que buscar trabajos fuera del trabajo formal y de la economía popular o sumergida. Cuando se encuentran en el ámbito laboral, cotización con contrato, etcétera, sí que tienen un mayor impacto de discriminación y de estigma social. Es decir, que no solo podemos hablar de género, ¿no? Sino de muchas más de razones que pueden hacer que sufras acoso y que sufras discriminación. Como decíamos, pues la barrera de lo socialmente aceptado, ¿no? Pues antes algunas pues letras de algunas canciones eran bastante habituales por dejarnos llevar por otros mundos, no solo por el trabajo, sino y en la actualidad se está viviendo como una mayor concienciación, una mayor sensibilización gracias a los feminismos, al movimiento feminista estatal, no solo estatal, sino global, con las compañías latinoamericanas y argentinas en particular, teniendo en cuenta, mostrando nuestro apoyo, dadas las últimas elecciones que se han producido en ese país y que lo vamos a tener complicado. Y en la actualidad se va, como decía, pues teniendo mucho más sensibilización, formación y más actitud crítica en torno a estas actitudes en general, ¿no? Pero se sigue, tenemos que seguir deconstruyéndonos, ¿no? Y trabajando para liberarnos de esos roles y estereotipos, perdón, que nos hacen ver como algunas cosas normales, entre comillas, y no vulneradoras de los derechos de la dignidad de las personas, y en concreto de las mujeres. Dicho esto, esta introducción, pues vamos nos tenemos que remitir al artículo 46, ¿vale? Y vamos a hablar ya de acoso por razón de sexo y sexual. Nos remitimos al artículo 46 de la Ley Orgánica de Igualdad, que es, como dije ayer, la ley que introduce la obligatoriedad de los planes de igualdad en 2007. Y en este artículo que ya en el apartado 2, que define un poco qué es un plan de igualdad, en el que se dice que el plan de igualdad contendrá un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impidan o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, que es el que comentábamos en el día de ayer, que contendrá al menos las siguientes materias. Y se enumeran, ¿no? Estas materias, que después fue desarrollado en el reglamento 901, en el anexo 1, ¿vale? Que espero que lo reviséis, que lo tengáis encima de la mesa en la sección y en vuestra cabecera si os dedicáis al tema de asesoramiento, de negociación de planes de igualdad, hay que tenerlo muy, muy presente. En el apartado, perdonad que se me ha ido. A ver. El que le he debido de dar sin darme cuenta. Pero se ve bien, Teresa. Ah, ¿se ve la pantalla? ¿No veis Sí, sí, se ve perfectamente, sí. Ah, pues yo no lo estoy viendo, pero se No ve que está viendo lo la estoy pantalla. abriendo de nuevo, ¿no? Ah, vale, venga. Claro. Un segundo.
A ver si reacciona. Vale, Sí. ahora sí, un segundo. Sí. A ver. Bueno, lo vemos así, ¿vale? Porque no me permite, no sé por qué, poner el modo de presentación. Mira. Se ve bien, Teresa. Vale, venga. Pues como decíamos, nos tenemos que, para ver el anclaje jurídico de del protocolo contra el acoso, así como todas las medidas de prevención sobre este tema, que fue introducido por la Ley Orgánica de 2007, nos encontramos en el artículo 46, que es el que desarrolla los planes de igualdad y en el que establece, cita el diagnóstico, qué materias han de introducirse en el diagnóstico. Y efectivamente, una de las materias es el prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, que tal y como comentaba Rocío en una pregunta ya que formulaba en el apartado de preguntas y respuestas, efectivamente, formalmente formaría parte del plan de igualdad, ya que en el diagnóstico se tiene que facilitar medidas sobre información sobre la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y por tanto se pudieran elaborar las medidas relativas al acoso en el plan de igualdad. Sin embargo, esto lo tenemos que decidir sindicalmente en la mesa negociadora y yo apuesto en un primer momento en separar la negociación de los planes de igualdad con el protocolo de prevención de acoso por razón sexual y de sexo, en el sentido de que son dos instrumentos de negociación bastante importantes como para poder hacerlos unidos, ¿no? en un mismo proceso negociador, que ya os digo que esto es una decisión sindical que se tiene que tomar en la mesa negociadora de cada empresa, ¿bien? Pero que se tenga en cuenta esto. Y en todo caso, lo que no puede ser por parte de la empresa es que no se negocie el plan, el protocolo y medidas para abordar el acoso sexual y por razón de sexo. Eso es lo que no cabe. ¿Vale? Que deje de negociar en el marco del plan de igualdad. También, para repasar dónde se recogen las obligaciones de acoso en los reglamentos, hemos de mencionar que el artículo 7, que establece la fase de diagnóstico, que os decía ayer, que es tanto el artículo 7 del reglamento y no 11, así como el anexo 1, el artículo 7 del 901 recoge que en la fase de diagnóstico se vuelve a repetir que se tiene que abordar la prevención del acoso y por razón de sexo, ¿vale? Así como el artículo 8 siguiente del reglamento 901, en donde se establece un contenido mínimo del plan de igualdad, se establecen también medidas para corregir las desigualdades y discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. No sé por qué. Bueno. Y ya nos encontramos en la Ley Orgánica de 2007, en su artículo 8, ya el artículo que establece de manera específica la regulación del acoso, ¿vale? Y es medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de las personas trabajadoras, como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. Es decir, aquí es donde tenemos, aparte de lo citado en el diagnóstico del plan de igualdad del artículo 46, en este artículo 48 es el artículo de la Ley de Igualdad que regula específicamente temas de acoso por razón de sexo y sexual. Y podemos sacar las siguientes conclusiones. 1, que tiene que ser negociado por los representantes legales de los trabajadores, como el plan de igualdad, ¿bien? Que establece una lista de medidas no cerrada,
¿vale? Que apuntan a la prevención. Bien, a prevención, a prevenir este tipo de circunstancias como responsable de la empresa de garantizar la salud laboral en el ámbito laboral, bien, es decir, con carácter preventivo, y después, si existiera algún problema, pues también canales de denuncia, de asesoramiento para poder tener conocimiento y poder resolver esa posible situación de acoso. Y cita el acoso por razón de sexo y sexual, también teniendo en cuenta en el ámbito, en la actualidad en la que nos encontramos, de el acoso en el ámbito digital, de internet, de medios de comunicación, de canales de la empresa de comunicación, instantáneos o el correo electrónico, etcétera, teniendo en cuenta toda bueno, la novedad que estamos viviendo con el tema de la inteligencia artificial, de la IA, ¿vale? En ese sentido, lo que yo quería centrarme en este curso de formación, lo que vamos a ver es un procedimiento de protocolo para la prevención y abordaje del acoso por razón de sexo y sexual, en el que se pueden incluir también medidas preventivas, es decir, la herramienta del protocolo negociada entre la empresa y los sujetos legitimados para negociar, ¿vale? Todo este procedimiento ha de ser negociado, ¿vale? Es decir, que se tendrá que constituir la mesa negociadora, que son las mismas normas, que es lo que vimos ayer en el ámbito de la mesa negociadora del plan de igualdad, así como que se tienen que negociar cada una de estas fases, y la empresa también será la que impulse la negociación. Si no la impulsa, tendremos que requerirlo nosotras desde la sección sindical, sindicato o quien fuera el sujeto legitimado para negociar, e impulsar estos procedimientos, estas fases de este protocolo, para que sea efectivamente una herramienta real y efectiva para prevenir y eliminar las situaciones de acoso existentes en la empresa. Esto es un poco como un índice que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando a continuación. Pues los protocolos suelen venir, esta parte como la exposición de motivos en las leyes, ¿no? que enuncian un poco la filosofía, la razón de ser, las finalidades, de dónde viene, ¿no? Y a dónde va, y el contenido de manera general. Pues aquí tendríamos los principios y garantías de ese protocolo, que básicamente es los que vemos aquí, ¿no? Es decir, pues tiene que ser confidencial, se tiene que respetar los derechos de todas las partes, derecho a información, en qué fase se encuentra el protocolo respecto a la persona que denunciante o denunciada. Tiene que ser compuesta la comisión que impulse o que tenga algo que ver en este protocolo con personas que estén formadas y sensibilizadas y con un cierto perfil para llevarlo a cabo. Tiene que tener una diligencia y celeridad, es decir, está sujeto a plazo, no se puede pues establecer indefinidamente a lo largo del tiempo, ya que eso no es acceso a una solvencia, a un procedimiento justo y diligente. Debe suponer que no tienes que poder recibir las represalias por haber impulsado un protocolo. Se pueden establecer medidas cautelares y tiene que ver con la vigilancia de la salud. En ese sentido, estamos como en un terreno, efectivamente, que es que estamos entre materias pues de igualdad, obviamente, y el acoso no deja de ser un riesgo laboral. Entonces también se podrá colaborar y trabajar teniendo en cuenta la pata de los delegados de prevención a través del Comité de Seguridad y Salud. Bien. El segundo apartado de esta propuesta de protocolo que tenemos que negociar es simplemente también establecer los derechos y obligaciones de cada parte, ¿no? Por parte de la empresa se tienen las obligaciones, como no poder ser de otra manera,
en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Estatuto de los Trabajadores, a garantizar el derecho de las personas trabajadoras en la relación laboral, a no ser discriminadas sexualmente o por razón de sexo, y a la integridad física o psíquica, y a una adecuada política de seguridad e higiene, y al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad. En ese sentido, pues abro paréntesis y, claro, nos encontramos con todas las obligaciones, ¿no?, que tiene el empresario en materia de salud laboral, que se recogen tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en los reglamentos de prevención, así como en los múltiples reglamentos, reales decretos que establecen cuestiones técnicas de regular las normas en materia de seguridad, higiene, ergonomía y se me olvida la otra. La otra especialidad. Dicho esto, pues se tiene que hacer una evaluación de riesgos, bien en general, en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la responsabilidad de la empresa que tiene que hacer por parte para velar el derecho a la salud de las personas trabajadoras. En este sentido, es muy destacable la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale?, que muchas empresas no se producen y que se pueden destacar y que pueden florecer y resaltar, pues, problemas, acosos, malestares que hagan, que reflejen, pues, un mala sistema de organización y que quepa situaciones y episodios de acoso, ¿vale? También tiene la obligación de promover un contexto y entorno laboral que evite el acoso y arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso. El incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa da lugar a las exigencias de responsabilidades administrativas y judiciales, ¿no? Es decir, tanto a nivel colectivo como individual, cuando una empresa no tiene conocimiento, que esto es fundamental, ¿no?, acreditar que tiene conocimiento, de ahí el acceder al protocolo contra el acoso es una de las cuestiones también fundamentales, es no solo que se dirima, que se instruya si es motivo de acoso o no, sino que ya a través de esa denuncia nosotros estamos acreditando que la empresa tiene conocimiento de ese acoso y, por tanto, si no hace nada, si lo minimiza, si no finalmente no entiende que sea constitutivo de acoso, pues se podrá ir a una demanda ante el juzgado en el que no solo te dirijas a la persona que es la acosadora, el hombre acosador en este caso, sino también responsabilidades por parte de la empresa, ¿vale? Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras, pues tener un entorno de trabajo saludable, ya no sufrir acoso, y las obligaciones, todo el mundo tiene obligación de tratar con respeto a las personas cuando se active una denuncia y de cooperar en la investigación de una posible denuncia de acoso. ¿Vale? En relación a la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, hay que tener en cuenta que tenemos la obligación de contribuir a prevenir el acoso y pues existe una recomendación y más bien una obligación de negociar medidas de difusión y de sensibilización entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras. En este sentido, claro, el ámbito de la prevención es como muy muy importante porque, claro, en cuanto a la prevención de riesgos laborales, el primer instrumento que se debe de abordar es la prevención, es evitar, ¿no? Es contribuir para que no se produzca, ¿no? En este sentido, pues en muchos estudios, en muchos artículos se habla del origen del acoso, con por qué se produce el acoso por razón de sexo y sexual y también el acoso laboral, ¿no? Y podríamos estar hablando mucho tiempo, pero también hace referencia a faltas de estructuras, una falta de sistema de organización más claro, porque, claro, el acoso por razón de sexo puede ser, pues, evitar trasladar funciones de inferior categoría o de menor responsabilidad de la persona que es acosada, invisibilizarla, aislarla, ¿no? Entonces, el sistema de organización y dirección por parte de la empresa también es un motivo que hay que tener en cuenta y hay que fortalecer para evitar este tipo
de acciones de acoso. Como apartado número 3 es la declaración de principios de la empresa, que efectivamente pues es como, bueno, como una declaración de voluntad que efectivamente después se tiene que traducir en las medidas concretas, ¿no? En el que se tiene que abordar pues, las diferentes miradas o dimensiones de esta realidad, ¿no? En cuanto como os decía antes, no solo el tema de la prevención, que es muy importante, de formación, de sensibilización, de conductas, de florecer, de dejar de permitir acciones que son socialmente más tolerables y nombrarlas y llamarlas como acoso, bien, que eso sería como una formación de prevención, de sensibilización que pudiera ser cada año o cada vez que una persona accede a esa empresa, así como las medidas de acoso, como ya el protocolo de información y de actuación, ¿no? Cuando se produce un episodio de acoso. Y esta declaración de principios debe de estar, como comentaba anteriormente, muy vinculada con los órganos en materia de salud laboral que efectivamente pues, tienen que abordarla de una manera con perspectiva de género, ¿no? Desde los servicios de prevención por parte de la empresa, así como los delegados de personal y el comité de seguridad y salud. Como decíamos, como preguntaba ayer una de las preguntas de las múltiples que tuvimos al finalizar la charla de ayer, no solo tenemos que la prevención se aborda cruzando al tema del acoso, al entender que es un riesgo psicosocial, es un riesgo laboral, sino que también las medidas de prevención han de ser objeto por parte del diagnóstico de la negociación de los planes de igualdad. De hecho, me han comentado que hay materiales de CGT en torno a este tema de prevención con perspectiva de género que son muy, muy interesantes y que también que lo podéis requerir para información propia y difusión también de redes. Bueno, pues como el cuarto apartado, así como una propuesta de borrador de protocolo, se puede decir que, claro, tú cuando tienes un episodio de acoso por razón de sexo y sexual, puedes acudir al protocolo interno en el marco de la empresa y obviamente siempre puedes acudir a un procedimiento externo que son las vías ordinarias, ¿no? Tanto de la inspección de trabajo como la jurisdicción social y penal. Como os decía antes, es interesante que de manera hay que comunicárselo a la empresa en la situación de acoso, porque al final, al margen de quien lo lleve a cabo, la empresa es la responsable última, bien, de que no se produzcan no tanto no solo por representantes de la empresa, sino por cualquier persona que forme parte de la plantilla, ¿vale? O de otra plantilla, como veremos a continuación con la coordinación empresarial en materia preventiva. En ese sentido, acceder al protocolo de acoso supone ya esa acreditación formal de que se tiene conocimiento, ¿de acuerdo? Aquí distinguimos, antes de... Es como muy interesante que en los protocolos de acoso haya inicialmente una fase, una instancia de mera comunicación y asesoramiento, es decir, que no te veas obligada de primeras ya a presentar la denuncia y a que esa denuncia se tome la decisión si ya se abre la comisión de instrucción, sino que hay una fase previa de información, de asesoramiento, es decir, mira, yo no lo tengo claro, esto no sé si es acoso o no, hay mucho desconocimiento y se requiere como un acompañamiento de asesoramiento, ¿no? Pues podemos establecer esta fase, bien, que tiene como objetivo informar, asesorar y acompañar a la persona asediada y preparar la fase de denuncia interna e investigación.
¿vale? Puede ser tanto comunicación por parte de la persona afectada como otra conocedora de la conducta de acoso, ya sea cualquier persona de la plantilla o cualquier delegada de miembro del comité, ¿vale? Sería esta finalidad derecho de información y consulta. Posteriormente, sí que se abriría, si la persona está preparada, está decidida a presentar denuncia, una denuncia interna y de investigación. En ese sentido, el objetivo de esta fase es investigar exhaustivamente los hechos con el fin de emitir un informe vinculante sobre la existencia o no de una situación de acoso, así como para proponer medidas de intervención. A estos efectos se crea una comisión de investigación o de instrucción, es la famosa comisión de instrucción de los protocolos de acoso. He de decir que al final este protocolo contra el acoso, cuando ya se activa la denuncia y que en algunos protocolos, por cierto, hay como una fase previa de fiscalización en el sentido de como un filtro de como hacer una criba, que también es un poco también peligroso en el sentido de ante los hechos que contienen esa denuncia, ver si hay indicios, ¿no? Pasarla efectivamente a la comisión de instrucción y si es una denuncia absolutamente carente de sentido, de contenido, de unos hechos que no son ni por asomo, pues se archivaría en ese momento y no se pasaría a la siguiente fase. Lo comento porque esta fase de fiscalización, alguno de los protocolos la contiene, ¿vale? Dicho esto, hay diferentes tipos de comisión de instrucción, ¿vale? Y nos paramos aquí para ver qué tipo de comisión de instrucción es la competente para instruir, investigar esos hechos y determinar si son constitutivos o no de acoso. Antes de nada, he de decir que este procedimiento de comisión de instrucción, en mi opinión, es como un mini procedimiento penal porque no deja de llevar a cabo una serie de pruebas, una serie de entrevistas, una serie de práctica de pruebas para determinar, ¿no?, si esos hechos que establece la denunciante son constitutivos o no de acoso, ¿no? Pues se parte de una entrevista de la denunciante y después se elaboran como diferentes entrevistas de las personas que han sido, pues tanto de la persona del acosador como de las personas testigas que se han producido en ese hecho, si las hubiera, que muchas veces se llevan a cabo en la intimidad para ser unos actos más impunes, así como cualquier otra prueba de acceso de correos, acceso de grupos de comunicación, de históricos, etcétera, ¿no? Entonces, es una comisión que efectivamente requiere una formación en género, una sensibilización en materias de acoso, así como una posición imparcial en el sentido de llevar a cabo prácticas de pruebas para determinar si es constitutiva de acoso o no. Dicho esto, las comisiones de instrucción pueden ser internas, externas o mixta, y también la podrán componer la parte empresarial y la parte social. ¿Vale? Como os decía, es fundamental que se forme, que haya una formación y sensibilización en acoso de los miembros de la comisión. Bien, y también para que ese protocolo contra el acoso sea una herramienta eficaz, a mí sí que me parece, claro, obviamente interesante. Muchas de nuestras compañeras sindicalistas que están en las mesas de negociación de los planes de igualdad y los de acoso entienden que la presencia del sindicato, ya sea a través de personas, de delegadas o personas externas, pero designadas por los sindicatos, es fundamental, ya que
sino, pues claro, solo lo está instruyendo, impulsando la empresa y por tanto, en primer lugar, puede no tener una sensibilización determinada, puede no tener una formación muy particular sobre cuestiones de género y puede disminuir, invisibilizar o no tener en cuenta, ya que al final lo que estás asumiendo es que aunque no debería de ser así, ¿no? Pero se entiende como que obviamente no se lleva a cabo el deber de los sistemas de organización, no han sido lo suficientemente suficientes o solventes como para evitar un episodio de acoso. En ese sentido, pues en esta negociación de este protocolo se recomienda, bueno, pues que efectivamente se inste, se requiera, se presione, pues para que se tenga una presencia para un mayor control en la debida instrucción de este protocolo. En el sentido de si es interna o externa, pues hay tres tipos de comisiones. Una comisión interna, es decir, formado por personas de la empresa, que pudieran ser no solo los de la parte empresarial, sino también la parte social. Una comisión externa, es decir, que sean personas designadas por ambas partes, bien, así como una comisión mixta de composición interna y externa. Yo, mi recomendación es que ya sea interna o externa, que estemos presentes, pero sí que aquella persona que forme parte de la instrucción esté debidamente formada y sensibilizada en estos temas y con cierta experiencia en práctica de investigación e instrucción, ¿vale? Para confirmar que efectivamente se mira desde una visión con perspectiva de género y con también un perfil técnico, que no tienes por qué ser abogada, pero sí tener unos conocimientos o una experiencia, un bagaje de impulsar una comisión de investigación, ¿no? Al margen de si es interna o externa, pero siempre y cuando cumpla estos requisitos. Lo que suelen decir los protocolos es que la resolución, el informe final contenga esa práctica de la prueba de esos hechos que enuncia la denunciante, que enumere las prácticas desarrolladas y que se analice, se valore jurídicamente ese episodio conforme a la normativa vigente. Mención especial es el acoso, no solo, claro, por razón de sexo y sexual, aunque es el que nos encontramos ahora abordándolo, sino el acoso laboral, así como el acoso el acoso discriminatorio por razón de colectivo LGTBI. Bien, es decir, hay multitud o sea, que hay una serie de tipologías de acoso que son diferentes entre sí y que, ahí adelantándome a alguna de vuestras preguntas, bien, yo entiendo que son categorías diferentes, es decir, que los elementos que se tienen que dar para que se produzca acoso por razón de sexo y sexual son diferentes, una figura diferente que el acoso LGTBI o el acoso laboral, ¿no? Entonces, yo entiendo que son figuras diferentes y por tanto se pudieran negociar de manera separada. Dicho esto, la resolución tiene que finalmente adoptar si esos hechos que se contienen en esa denuncia son son constitutivos de acoso por razón de sexo o sexual o no lo son. Es decir, ¿es acoso o no es acoso? Es como el ámbito en el que se tiene que mover la resolución final de ese informe. Bien. También en el protocolo se tiene que adoptar un plazo mínimo y máximo de resolución, ¿no? Desde que se presente la denuncia hasta que se resuelve, ¿vale? Normalmente suele existir un periodo general, así como también algunos protocolos introducen periodos mínimos de activación de la comisión, ¿no? Por ejemplo, desde que se presenta la denuncia hasta que se constituye la comisión de instrucción, algunos
algunos protocolos establecen pues que medie determinado plazo pues como 15 días, ¿no? O lo que fuera, ¿no? O sea que hay varios plazos que se abordan en los protocolos. En cuanto a la resolución, si hay evidencias suficientes probadas de la existencia de una situación de acoso, es decir, que finalmente ese informe determina que es constitutivo de acoso esos hechos, pues va a suponer el inicio de expediente sancionador por una situación probada de acoso, así como que en ese informe no solo se tiene que establecer si es constitutivo de acoso o no, sino también las medidas correctoras, es decir, tanto, y en esas medidas correctoras se tiene que tener en cuenta tanto la dimensión colectiva como la dimensión individual. Es decir, la dimensión colectiva, al detectar en esas entrevistas, en esas pruebas de investigación, qué es lo que se detectan las necesidades, ¿vale? Que se visibilizan no solo de la cuestión individual de aquella persona que le acosa de un hombre que es acosado, que acosa a una mujer, ya sea por razón sexual o por razón de sexo, sino el ámbito colectivo, ¿no? Que ha fallado, que hay una falta de sensibilidad, que ha habido como una tolerancia, etcétera. Por tanto, como se puede proponer medidas de formación, sensibilización, distinguiendo, ¿no? También la estructura jerárquica, ¿no? Porque no es lo mismo una coordinación o una dirección que tienen que velar más por el cumplimiento de la salud laboral que una persona, una categoría profesional que no tenga ningún tipo de responsabilidad. Es decir, no solo hay que formarse que también a toda la plantilla, sino también en especial a la estructura de la empresa. Asimismo, se adoptan medidas individuales, ¿no? Pues si se pueden establecer como cambio de puesto, centro de trabajo, la apertura del expediente sancionador, etcétera. ¿Vale? Si no hay evidencias de que si se finaliza el informe que no es constitutivo de acoso, pues se procede a archivar la denuncia, pero también es susceptible de proponer medidas correctoras. Ya que lo que tiene que servir también el protocolo de acoso es lo que decíamos antes, es detectar posibles obstáculos que dificultan un ambiente sano y que puedan promover pues situaciones de acoso, ¿vale? Es decir, que aunque se pueda archivar esa resolución y se evidencie que no hay unos episodios de acoso, que no hay acoso, sí que se pueden recomendar al ver en el ámbito de la prevención que el contexto pudiera haber sido mejor, ¿vale? Para evitar conflictos, situaciones posibles de acoso en un futuro, etcétera, ¿vale? Y también los protocolos de acoso tienen que servir también para ir puliendo la herramienta, es decir, en la consecución de cada una de las fases se pueden detectar también como errores, ¿no? Por ejemplo, en el formulario de denuncia de acoso que pudiera acompañar al protocolo y que debiera, ¿no? Un sitio visible en el que se accede no solo al protocolo, sino en anexo a la denuncia, al borrador de la denuncia, en el que se facilita de manera divulgativa no solo el espacio para introducir los hechos objetos de la denuncia, sino los derechos que se tiene como denunciante, los principios que rigen el procedimiento, el derecho de acceso a información en cualquier momento de la fase del protocolo, ¿no? Pues este protocolo también sirve como para mejorar e ir puliendo este procedimiento de protocolo e ir actualizándolo, ¿de acuerdo? También, como los planes de igualdad, es necesario un seguimiento y evaluación, ¿no? Es de revisar si es funcional, si es solvente, si sirve para los objetivos que nos encontramos, el citado protocolo, así como cualquier otra medida de prevención.
Bien, es decir, que en este protocolo, así como en los planes de igualdad, es necesario establecer mecanismos de seguimiento del protocolo. Pues reuniones periódicas, ¿no? Entre la comisión que establece el protocolo, ya sea pues, los sujetos legítimos para negociar así como la empresa, ¿vale? Y ver, hacer un seguimiento no solo de la herramienta, sino de los casos producidos de acoso. Bien, en esa empresa, pues en el último año y detectar si efectivamente es un mecanismo acertado, ya que en este caso, así como en el resto de las violencias de género, muchas veces no se llega a denunciar. ¿Vale? Por temor, por no confianza, porque no se detecta que estás siendo víctima de un acoso, por múltiples razones, ya sea en las demandas, en las denuncias que vemos de violencia de género a nivel penal no se producen denuncias, pero tampoco se producen muchas denuncias en ese tipo de acosos en el ámbito laboral, así como por razón de LGTBI, porque pues no se confía o no se tiene esa herramienta y eso es lo que hay que estudiar, eso es lo que hay que analizar en el caso, por ejemplo, de una empresa que no haya episodios no haya abierto ninguna denuncia, ningún protocolo. Bien, ya que por otro lado, también, claro, lo que pasa en los protocolos de acoso es que las personas que son llamadas para entrevistar, pues claro, forman parte de la plantilla o son cargos intermedios. Entonces es reconocer también que se está llevando a cabo irregularidades o que ha sido testigo de episodios de acoso, ¿no? Y siempre es un poco difícil que la gente reconozca este tipo de cuestiones y cada uno con la particularidad según la posición que ocupe en la plantilla, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, he finalizado el tema del protocolo, de aquel instrumento de negociación colectiva, tanto de ámbito de prevención como que de instrucción, de asesoramiento primero y de información, así como de instrucción para determinar si estos hechos son constitutivos de acoso o no, los objetos de denuncia. Y ahora vamos a ver, son las 11, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto un poco rápido. Vamos a ver el Real Decreto de 171 /2004 de 30 de enero en materia de coordinación de actividades empresariales. Es decir, la ley establece una obligación, una coordinación, una cooperación entre diferentes empresas que concurren su plantilla en un centro de trabajo, ya sea por razón de subcontratación o por razón de que convivan en el ámbito de ese centro de trabajo, y establece un deber de cooperación, ¿vale? Una coordinación empresarial. Bien, para tratar temas de prevención y que exista una coordinación para solventar, resolver y paliar esa salud laboral que está compuesta por múltiples plantillas. Bien. Este reglamento, claro, en general, con el tema de prevención, ¿vale? Lo he introducido aquí porque, claro, al ser el acoso un riesgo laboral, pues también tenemos que tener en cuenta en aquellos casos que se produzcan acoso y que estén, que intervengan personas de diferente empresa, pues que tengamos en cuenta que se pueden abordar y exigir ese tipo de normativa. En general, hay un deber de cooperación al concurrir personas trabajadoras de diferentes empresas. Esto, el Real Decreto de 2004 parte de esa premisa. ¿Vale? Y recoge que las empresas establecerán los medios de coordinación para garantizar el deber de cooperación. ¿De acuerdo? Ahora veremos las diferentes situaciones, como vemos en esta pantalla, que hay diferentes situaciones, es decir, partimos de un deber de cooperación entre las empresas, pero dependiendo si una empresa es titular o una empresa principal,
pues se derivarán diferentes responsabilidades. Es decir, la empresa principal es la que contrata la que subcontrata al resto de empresas que concurren sus plantillas en ese centro de trabajo, y la empresa titular es pues, la titular de ese centro de trabajo, pero que no tiene más allá relación con el resto de las empresas, es decir, que no están subcontratadas. ¿Vale? Empezamos por la asistencia de la empresa titular cuando concurra eh, pues una concurrencia de plantilla en la que una es empresa titular, es decir, que no se subcontrata, sino que es la titular de ese centro de trabajo, y existe el deber de cooperación que decíamos, y una obligación específica del titular de informar y dar instrucciones al resto de las empresas sobre los riesgos, las medidas preventivas y de emergencia al resto de empresas, ¿vale? De emergencias, de plan de evacuación y medidas preventivas que tenga ese centro de trabajo, ese edificio, ese lugar de centro de trabajo, ¿vale? Y que se contendrán, obviamente, en sus documentos y sus herramientas de prevención, que son la evaluación de riesgos y el plan de prevención. En cuanto a que exista en el supuesto de existencia de una empresa principal, es decir, que subcontrata, aparte del deber de cooperación, bien, que ahora veremos a continuación, así como el de información e instrucción, es decir, también tiene las obligaciones que tenía aquella empresa titular, pues aparte de las anteriores que acabamos de mencionar, se añade la siguiente, ¿no? Que no tiene esa obligación la empresa titular, que es la siguiente, es el deber de vigilancia del empresario principal. Antes del inicio de la actividad, verificar la existencia del plan de prevención, así como verificar que se haya llevado a cabo frente a las personas trabajadoras el derecho de información y formación. ¿Vale? Ya sabéis que cuando se supone que tú accedes a un trabajo, te tienen que formar en prevención de riesgos laborales, así como que te tienen que informar de posibles riesgos de tu puesto de trabajo y de manera general respecto a la actividad que te toca desempeñar. ¿Vale? Es decir, que la empresa principal tiene un deber de vigilancia respecto a las empresas subcontratadas. Después, estas obligaciones no se producen de manera muy testimonial o muchas veces no se producen, pero que sepamos que en casos de prevención en general, de salud laboral en general, existe este Real Decreto, y en el concreto de caso de acoso, que sepamos también que existe ese deber de cooperación y de vigilancia en el caso de que exista una empresa principal. ¿Vale? Uy, se me acaba ido. Vale. Pues dicho esto, por mi parte ya he acabado. Al final del PowerPoint que os enviaré, existen materiales así divulgativos, informativos sobre protocolo de acoso, bien, que podéis acceder, ¿vale? Y pues pasaríamos al turno de las preguntas. De acuerdo. Ángela. Venga, pues vamos a las preguntas. Hay 18. Bueno, dudas sobre la negociación de Lorena. Buenos días, dudas sobre la negociación del protocolo de acoso sexual. ¿Es obligatorio negociarlo junto con el plan de igualdad o puede hacerse a posteriori? ¿Conviene separarlo del protocolo de acoso laboral? Gracias. Vale, pues esto es un poco, yo lo que comento es lo siguiente, lo que he comentado anteriormente, que yo creo que ya creo que no sé si lo he respondido del todo. El acoso laboral es un acoso determinado, el moving tiene es una figura determinada que obviamente es absolutamente diferente al protocolo de acoso por razón de sexo y sexual, ¿vale? Entonces, yo entiendo que efectivamente son temas diferentes, que son temas que se han de mirar con una mirada diferente y por tanto pudieran ser negociados de manera separada.
¿vale? Hay empresas que lo juntan, pero que en el caso de que se junte, de que se negocie de manera conjunta, no se puede meter en el mismo cajón respecto a las figuras y los elementos y también, claro, la formación que tenga cada pues cada comisión y, de instrucción, etcétera. Teniendo en cuenta que el protocolo de acoso por razón sexual y de sexo pues tiene específicamente un mandato que acabamos de ver que nace del artículo 48 de la Ley de Igualdad, ¿no? Ya sea en carácter preventivo como de instrucción de la denuncia. En relación a sí, a su vez, no solo el de acoso laboral, de si tiene que estar negociado con lo de acoso por razón de sexo y sexual, sino que si este tiene que ser negociado por el plan de igualdad. Luego, esto sí que yo creo que lo he comentado anteriormente y en mi opinión, aunque el diagnóstico se tenga que abordar temas de acoso, yo en mi opinión lo separaría, es decir, son como dos instrumentos de negociación que me parece que ya son bastante completos y complejos en sí mismos y juntarlos me parece que va un poco va a devaluar o va a quitar un poco de importancia y intuyo que quien va a tener menos importancia es el protocolo contra el acoso por razón de sexo. Así que mi recomendación es que se separe. Bien, Eva González plantea, me parece importante hablar del acoso maternal y que se tenga en cuenta en los protocolos de acoso. Acoso a personas que por encargarse de cuidados y tener derecho a permisos, adaptación de jornada, concreción horaria, sufren distintos grados de acoso por parte de compañeros y jefes. Se les aparta del proyecto y proceso de promoción. Totalmente, la verdad es que es un supuesto absolutamente diferenciado el acoso por razón de sexo cuando te coges la reducción de jornada porque lamentablemente, Eva, estoy contigo que es un tema recurrente de cuando una mujer se solicita la reducción de jornada, ya es absolutamente defenestrada. ¿No? Ya esa mujer se ha acabado pues, en aquellas categorías que son susceptibles de promocionar, ¿no? Que lamentablemente pues no hablamos de todas las categorías o sectores, se defenestra, te relegan, si estás en una posición determinada, te van a ofrecer o la salida o reducir o devaluar tus funciones y debe ser una práctica efectivamente nombrada, recogida, desarrollada, que se sensibilice y que se instruya y que se sancione. Efectivamente, o sea que es un supuesto claro que se ve en el día a día. Bueno, Carolina Simón dice, buenos días, yo quería preguntar, Ángel, esta me la hace a mí, más o menos cuándo subiréis este curso a la página de formación. Pues te contesto, Carolina, en cuanto la persona que lo prepara lo suba. Yo soy la primera que insiste, vamos, un día sí y otro también. También dice que le gustaría recibir este PowerPoint, pone aquí un correo, muchas gracias por este curso, me ha parecido súper claro y profundo. A ver, aclaro a todas las personas que están ahora mismo asistiendo. En cuanto Teresa me envíe el PowerPoint, yo lo envío a los correos a través de los cuales os habéis inscrito, porque tengo un listado de correos y yo hago el reenvío de los materiales a todas las personas que os habéis inscrito. Así que me ha puesto ahí un correo, Carolina, no sé si es el mismo con el que te inscribiste, pero yo agradecería que fuese el mismo, si no es que se vuelve una loca. Respecto a Sonsoles Hernández, ¿que me podéis dar idea para una compañera que hoy no se puede conectar? Pues no sé, lo dicho, que como se va a subir al- a la web la formación que se está grabando ahora mismo y se va a enviar el PowerPoint, pues nada. Carolina Guijarro decía, hola Teresa, ¿quién podemos pedir material de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género? Gracias. Pues este es Bueno, un material que lo comentas tú, Ángela. sí, bueno, este material sí se está haciendo desde la Secretaría de la Mujer. De hecho, sale
de forma mensual en el rojo y negro. Y es decir, que si os metéis en el rojo y negro digital, en los distintos números, buscáis el apartado de prevención de riesgos laborales y ahí lo podéis ver. De todas maneras, le comentaré a la secretaria de formación, a Elisenda, que se envíe de forma separada para que, bueno, para facilitar el que estas píldoras lleguen a todas las personas. ¿Vale? ¿Te parece, Teresa? Genial. Sí, vale. Elvira Granado dice, nosotros tenemos esto, se establece el deber de llevar a cabo comunicaciones de buena fe. Lo anterior se concreta en la obligación de actuar con honestidad en la remisión de denuncias en contraposición a la comunicación de informaciones falsas o tergiversadas o aquellas que hayan sido obtenidas de forma ilícita. Si en algún caso se demostrara fehacientemente que el denunciante ha actuado de mala fe, la empresa podrá tomar aquellas medidas que estime oportunas. Igualmente, de conformidad con las previsiones de la Ley 2/2023 del 20 de febrero, reguladora de la protección a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la protección frente a represalias para el denunciante se extenderá a personas físicas que en el marco de la organización en la que preste servicio el informante asistan al mismo en el proceso. Personas físicas que estén relacionadas con el informante, que puedan sufrir represalias, como compañeros de trabajo, familiares del informante, y personas jurídicas personas jurídicas para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa. Un poco largo, pero- Bien. Patricia, no sé si quieres comentar algo tú, Teresa, respecto No, a me esto. parece no relevante de que Sí, cite buena la información. ley como canal Sí, de sí, acceso para, ¿no? Que sí. es una ley que se acaba de Mm, publicar de acceso a denuncias y a posibles infracciones, etcétera, ¿no? Que sí ya, que se puede, vamos, que el protocolo es un poco destinado es un medio similar a eso, pero destinado a temas de acoso con perspectiva de género. ya. Patricia dice, buenos días, dejo pregunta. La creación de la comisión de investigación, instrucción y los distintos tipos que se pueden formar, ¿en qué normas se recoge? Muchas gracias. Pues es que no, no se recoge, no se concreta. Y si ahí me podéis ayudar, pues os lo agradezco, pero no sé, en cuanto a acoso por razón de sexo y sexual, no se concreta. Mm. Ya. Esther comentando que la empresa intentará minimizar el impacto del acoso y no necesariamente evitar perjuicios a las víctimas. ¿Hasta qué punto hay que fomentar los mecanismos de la empresa sobre las denuncias ante la Mm. instancia judicial? Claro, eso es un debate, ¿no? Efectivamente, Esther, la falta de confianza de algunos protocolos que suelen ser instrumentos que son muy pesados, que son muy difíciles, porque es como es un, pues claro, es una exposición, ¿no? De una herramienta que no se confía y que no suele dar muchos resultados, ya que es la empresa la que muchas veces puede ser la responsable de ese tipo de acoso, ¿no? Pero sí que lo que decía antes, es decir, hay que ser, claro, yo creo que hay que tener en cuenta que debe de existir un acompañamiento jurídico y en la estrategia hay que comunicárselo a la empresa para que conste, como así que se ha comunicado oficialmente a través de un medio que se pueda corroborar, que se pueda acreditar. Claro, el protocolo, el acceso al protocolo es un... esa prueba la tienes, ¿no? De que se la has comunicado y que no ha hecho nada. ¿No? Entonces sí que es verdad que yo creo que en el ámbito, en cada caso hay que determinar los costes, las ventajas, la exigencia de que hay que comunicar y acreditar a la empresa que se ha producido el protocolo y la fiabilidad o efectividad que tenga ese protocolo.
¿vale? Pero hay que tener en cuenta estas cuestiones. Ya luego Marina comenta, la obligación de coordinación empresarial también se aplica en la administración pública, Sí, ¿verdad? sí. Rocío Torres dice, en la comisión de investigación la parte sindical tiene que tener una representación superior al 10%. En la comisión de investigación, la parte sindical tiene que tener una representación superior al 10%. A ver, yo entiendo que se está preguntando si qué posición tiene que tener el sindicato para acceder a la comisión de investigación, ¿no? Primero, el protocolo contra el acoso, en el que una de las fases es la comisión de instrucción, ha de ser negociado. ¿Vale? Es decir, que la fase de instrucción de la comisión de instrucción también ha de ser negociada. ¿Vale? ¿Cómo se articula el protocolo en sí? ¿Vale? Pues que se activa una fase de información primero, la denuncia, que después de una denuncia se activa una comisión de instrucción. Eso ha de ser negociado. El protocolo es de ámbito empresarial, entonces el criterio es el principio de proporcionalidad o el porcentaje que os comentaba ayer de 7,69% al dividir los 13 miembros como máximo que tiene que tener un comité de empresa entre 100, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa, como os decía, es si tenemos derecho a estar en esa comisión de instrucción. En muchas empresas nos vetan ese derecho, esa posición. ¿Vale? Yo entiendo que esto es una cosa de negociación colectiva y susceptible de mejora. Es decir, que si no logramos la negociación colectiva que nos acepten estar, no veo por ahora concreción como asidero jurídico para exigir ya que y que pudiera ser una obligación jurídica el que estemos, ¿vale? Sí que es verdad que se pudieran hablar pues de la LOLS, de los mandatos conforme al Estatuto de los Trabajadores que tenemos de hacer cumplir la normativa laboral y que por tanto esa exigencia, esas facultades que tenemos como delegadas hacen que exista una obligación para estar en esa comisión de instrucción, pero el debate no es claro. El debate jurídico, lamentablemente, no es claro. Entonces, para estar en esa comisión de instrucción hay que conseguirlo en la fase de negociación colectiva. Vale, Diana comenta, el protocolo que tenemos implantado en mi empresa fue negociado dentro del plan de igualdad y al no firmar el plan no estamos en el seguimiento. ¿Qué información del seguimiento e implantación del protocolo tenemos derecho a exigir como RPT, vamos, la representación legal de trabajadores, no presente en la comisión de seguimiento? Gracias. Pues ahí lo que podéis hacer es utilizar el artículo 64.3 del estatuto, que establece que tienes derecho a informarte al menos anualmente de la implantación de las medidas en materia de igualdad, así como de la brecha salarial. ¿Vale? Y yo entiendo, vamos, esto forma parte de la materia de igualdad y por tanto tenemos derecho al menos anualmente, es decir, como poco, una vez al año en tener acceso a esa información de la implantación de esas medidas. Vale. Rosabel dice, estoy en una empresa grande con 3 centros de trabajo en distintas comunidades, con distintos comités de empresa y distintos comités. Bueno, lógicamente, se tiene que negociar un único plan de igualdad. Sí, el plan de igualdad, como decíamos ayer, nació en el 2007 teniendo un ámbito empresarial, es decir, que la obligación de negociar un plan de igualdad en la actualidad te la brinda el tener 50 personas trabajadoras, ¿vale? Que ayer veíamos cómo se computaban. Bien, en tu caso, como dices que es una empresa grande, pues entiendo que ese número entiendo que lo superas. Y si tienes 50 personas trabajadoras, nace la obligación de negociar y es en el ámbito empresarial, de empresa.
¿vale? Es decir, que se tiene que hacer como decíamos ayer, se tiene que revisar con 3 centros de trabajo una comisión negociadora que agrupe esos 3 centros de trabajo, entendiendo que en cada centro de trabajo existe un comité de empresa total, ya sea que negocie la representación unitaria, ¿vale? Los miembros que salen del comité de empresas, o bien por secciones sindicales, siempre y cuando las secciones sindicales sumen más de la mayoría de los miembros del comité, ¿vale? Y eso lo eligen los sindicatos, ¿vale? Y si uno de los 3 centros de trabajo no tiene elecciones sindicales, y ya recordamos lo de ayer, pues habría que llamar, la empresa tendría que llamar a los sindicatos representativos, comisiones y UGT, y los más representativos, desde aquellos que tuvieran más del 10% de representatividad del sector donde se encuentren las empresas, donde se encuentre esa empresa, y que contesten a esta llamada en el plazo de 10 días. ¿Vale? También otra cuestión que creo que no lo comenté ayer sobre este tema es que para evitar la norma específica del reglamento 901 que os acabo de señalar en los supuestos de centro de trabajo sin elecciones sindicales, es decir, que en el plazo de 10 días llamen los sindicatos representativos y más representativos del sector, para evitar la aplicación de ese apartado se puede negociar a través de secciones sindicales, es decir, no como miembros del comité, sino como secciones sindicales, tal y como he dicho antes, siempre y cuando superen la mayoría de los miembros del comité. ¿Vale? ¿Por qué entendemos que se inaplica el apartado que introduce novedoso el reglamento 901 de llamar a los representativos y más representativos? Pues porque se entiende que si entre los sindicatos se decide negociar por secciones sindicales, esa sección sindical ya tiene como función, conforme a la LOS y la normativa, que representa a todas las personas trabajadoras, ¿vale? Esa sección sindical estatal representa a toda la plantilla, a velar el cumplimiento de la normativa laboral, y por tanto no es, también representa a aquel centro de trabajo sin elecciones sindicales, ¿vale? Y por tanto ya no se debería de llamar a un sindicato que no está presente en la realidad de esa empresa. Vale, pues por ahora no hay más preguntas. Así es que, bueno, pues muchas gracias, Teresa. Voy a pausar la grabación y damos un descanso de 10 minutos porque Marius se incorporaba a las 11:30 y ya sabéis, podéis, en fin, dentro de 10 minutos en punto, pues nos incorporamos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Ángela, y gracias a Muchas todas y a gracias. todos, ¿vale? Nos vemos el 21 de febrero si queréis. Sí, claro, y bueno, lo que hemos recordado antes, el 4, el 11 y el 12. Así es que, bueno, para luchar por la reducción del horario de trabajo, que ya es hora que después de 100 años se reduzcan las 40 horas, que luego ni siquiera se cumple eso. Venga, Totalmente. muchas Hay que seguir gracias, avanzando. Teresa. Muchas gracias, Ángela. Venga, hasta Hasta ahora. luego.